ISCO, que es nuestro último seminario del año. El día de hoy tenemos el honor de tener a un investigador de la casa, el profesor José David Meisel Donoso. Él en estos momentos está liderando un espacio para explorar herramientas colaborativas que permiten abordar problemas complejos de manera innovadora y sostenible. ¿Qué nos viene a presentar el profesor José David el día de hoy? Es una exploración de la metodología de Community Based System Dynamics, que es una herramienta participativa que combina los principios de la dinámica de sistemas con los principios de la investigación con comunidades para buscar soluciones sostenibles y la construcción de modelos que aporten a la transformación social. Sin profundizar mucho más, los dejo con el profesor y él ya les contará su proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Bueno, muy buenos días a todos. Buenos días. ¿Me puedes contar tu presentación, por favor? Gracias. Como lo dijo el profesor Andrés, la idea hoy es presentarles un poquito de lo que hemos hecho alrededor de varios proyectos. Particularmente traigo a colación solo un ejemplo de esa investigación basada en la comunidad, creando los modelos de dinámica de sistema. Pero lo hemos hecho varias veces, en varios tipos de proyectos, con varios tipos de dinámicas. Entonces, antes de entrar en detalle, y ya sabiendo de que considero que no todo el público conoce exactamente qué son los sistemas complejos, qué involucra el pensamiento sistémico, va a hacer una pequeña relación, interacción y aclaración sobre los sistemas complejos. De por sí lo hacemos igualmente en el taller de Community Based System Dynamics. Hacemos esa primera introducción porque allá nos encontramos con diseñadores de política que no tienen ni idea de qué es modelos de dinámica de sistemas. Entonces, básicamente, entramos con la presentación de qué son sistemas adaptativos complejos. Y esto es un ejemplo de lo que no es un sistema adaptativo complejo. Básicamente, el avión tiene muchísimas partes totalmente interconectadas que se interrelacionan, pero que si no funcionan exactamente como deben funcionar, pues tenemos problemas con el avión y el avión se puede caer. Esto no es un sistema complejo, es un sistema complicado, sí, con muchas partes, con muchas interacciones, pero no es un sistema complejo. Diferencia de este huracán, que sí es un sistema complejo. No es un sistema social, porque pues, no tiene actores que toman decisiones, pero sí es un sistema complejo. Tiene, de por sí todavía no los podemos entender. Tratamos de modelarlos, tratamos de mirar cómo entender su comportamiento, pero todavía es un sistema que se nos tapa y se nos sale de las manos. Y tienen muchas ecuaciones diferenciales que interactúan en ese sistema. Es un sistema complejo con muchas partes interactuando, muchos actores interactuando, elementos particularmente, que generan unos fenómenos emergentes que no son fáciles de entender y mucho menos de predecir. Eso es un ejemplo de otro sistema complejo que ha llevado a el problema de la obesidad. Muchos expertos han trabajado, ¿me puedes explicar, por favor? Muchos expertos han trabajado en entender este problema de la obesidad y han identificado diferentes tipos de actores, diferentes tipos de relaciones, de variables. De por sí esto es un mapa sistémico de la obesidad que ha identificado diferentes sectores que influencian la obesidad. Entonces, encontramos características de los sistemas complejos como diferentes actores con diferentes motivaciones. Entonces, uno puede encontrar toda la parte de las empresas, todo el sector productivo de las empresas que claramente no les interesa sino la ganancia y la utilidad y no generar productos pues, que sean realmente saludables. Está digamos, toda la parte del sector de consumo, que lo que se ve expuesto es a muchos tipos de sectores y el consume de acuerdo a muchas características porque pues, los actores que están acá tienen variables como nivel socioeconómico, como ingresos, como preferencias y gustos y demás. También está toda la parte de la digamos, psicología social, que está influenciada mucho por la parte social y el medio social que involucra a las personas. También la psicología individual, que es la parte propia del individuo. Esta parte de acá es la fisiología, que es ya la parte más fisiológica y genética del cuerpo
o de cómo el cuerpo procesa los alimentos, que también afecta, y esta parte es como toda la parte de la actividad física, tanto individual como del ambiente, que se ha encontrado que pues afecta. Esto de acá que al final es un balance de energía. El centro se encuentra el balance de energía, que al final pues es una suma y resta. Si consumes más calorías de las que gastas, pues sencillamente estás pensando a ahorrar para tener más obesidad. Entonces hay múltiples factores que están interactuando con muchas conexiones y muchos ciclos de realimentación. Y yo diría que este todavía ni siquiera es una versión completa del mapa. Acá podríamos encontrar muchísimas más relaciones. De por sí se puede sectorizar por nivel socioeconómico, por factores. Y si tú lo llevas de diferentes contextos, vas a encontrar diferentes tipos de mapas. Pero lo quería traer a colación para entender un poco esa relación de qué es un sistema complejo. Acá está el balance de energía, que básicamente lo lleva a una suma y resta, es un poquito más complicado, pero al final es eso. Me gusta llevar este ejemplo y utilizarlo mucho desde hace un tiempo, porque nos muestra un poquito cuando nos enfrentamos a problemas de gran complejidad. Hagamos de cuenta que los investigadores que nos enfrentamos a esos problemas, o los mismos actores que se enfrentan a sus problemas, pues desconocen, en este caso los ponemos como ciegos, desconocen la gran magnitud del problema, y como desconocemos la gran magnitud del problema, pues sencillamente, cuando nos acercamos a él, pues solo vamos a ver partes del problema, y de acuerdo a la parte que veamos, pues así mismo lo concebimos. Entonces, el que solo alcanza a tocar la pata del elefante dice que es como un tronco. Una persona que ha visto un elefante. Este no alcanzó a tocar el elefante, entonces dice que es suave y pastoso. Este solo tocó la cola, entonces para él el elefante es como una cuerda. Entonces hay diferentes percepciones de cómo los actores entienden ese gran problema, que en este caso sería el elefante. Cuando nosotros nos vemos ese elefante, que es la realidad, y en la realidad encontramos diferentes tipos de sistemas sociales complejos, diferentes tipos de problemáticas, en lo general nosotros planteamos o percibimos esa problemática, y cada actor percibe esa problemática de una forma diferente, y se toman decisiones y acciones en función de lo que sucede acá, y muchas veces lo que sucede acá es apenas modelos mentales de lo que creemos que entendemos del problema y que podemos hacer por el problema. Y en la realidad muchas veces tomamos decisiones apenas con percepciones de la realidad de un problema que sabemos que ni siquiera es todo el problema, es apenas una percepción de la problemática. Tomamos decisiones con modelos mentales que tenemos y sabemos que somos grandemente afectados por diferentes factores, y esas decisiones pues vuelven y afectan la problemática. Lo que queremos hacer es que esta parte de estos modelos mentales que estamos utilizando, pues no sean modelos mentales basados en la experiencia, basados en lo que la persona cree, basados en la historia, sino sean modelos mentales basados en la estructura del sistema. Cuando hablo de la estructura del sistema, me refiero a entender cómo ese sistema se operacionaliza, cuáles son las variables, cuáles son los actores, cómo interrelacionan, cómo interactúan. ¿Qué pasa si hago esto y hago esto? Y de esa forma lo que queremos es que esas decisiones sean un poquito más informadas. ¿Por qué son importantes? Sabemos que esos modelos definen los problemas, afectan a las acciones que realizamos. Pero lo más importante es que en general son predictores, son mejorados. Por eso es que queremos que esa parte de ese modelamiento se haga utilizando alguna herramienta que te permita entender la estructura del problema. Nos han enseñado, y en general nos siguen enseñando, el pensamiento causal, causa-efecto, cuáles son las causas de los diferentes problemas, y nos llenamos de muchas causas. Que no está mal para iniciar y entender un problema. Lo que pasa es que normalmente estos efectos generan y afectan a otras variables, que posiblemente afectan a otras variables, y que puede que afecten algunas de estas causas, y entonces empiezan a aparecer los ciclos de realimentación, que son lo que por lo general hacen que los modelos que se construyen no funcionen bien, porque no entendemos lo que está pasando de aquí en adelante.
Entonces lo que queremos es tener un pensamiento más basado en la estructura del sistema, un pensamiento más basado en las relaciones, en la realimentación, en los ciclos de realimentación, y entender cómo esto realmente genera fenómenos emergentes. No se trata de predecir, porque no es una herramienta de predicción, esto no es una bola de cristal que nos va a ayudar a decir dónde vamos a estar con el problema de la movilidad, no sabemos. Pero sí nos va a ayudar a tomar mejores decisiones que solo ir a la avenida y decir, uy, sí, hay congestión. Entonces, esto es apenas una foto, esto de alguna forma nos da una película, que nos da una idea mucho más clara de lo que está sucediendo. Esto es un ejemplo ya llevado al problema del hurto de automóviles. Entonces, cuando uno hace un modelo de análisis econométrico o un modelo de análisis de regresión múltiple, puede ser muy sofisticado el modelo, pues al final uno identifica unas variables que tienen alguna influencia sobre una variable dependiente, que en este caso sería el hurto de automóviles. Cuando hablamos de pensamiento basado en la realimentación, lo que queremos decir es, oiga, ¿cuáles son los actores, las relaciones que están influyendo en esa variable que es el hurto de automotores y cómo eso genera diferentes efectos y cuáles son los ciclos que podrían estar generando esos efectos? Esto de acá me permite hacer mejor una evaluación del sistema porque yo puedo empezar a mirar qué variables o qué ciclos o qué estructuras están afectando el hurto de automóviles y no solo me quedo con una relación significativa, positiva o negativa. Entonces, esto era para introducirnos a qué es un problema complejo. Particularmente, esos problemas complejos, pues lo más difícil es entender que estamos enfrentados a un sistema complejo, pero aparte de eso, ¿cómo los abordamos? Pues hay diferentes herramientas, hay diferentes técnicas para hacerlo. Dentro de esto, en la literatura, y digamos, hay bastantes grupos de investigación que han encontrado algunas herramientas para involucrar a los tomadores de decisiones a que sus modelos mentales que tienen sobre la problemática, ellos son más o menos la problemática, los lleven a unas estructuras de realimentación, a unas estructuras y unos ciclos de realimentación. Y es por eso que quiero presentarles hoy esta metodología que se llama construcción grupal de modelos, o en inglés Group Model Theory, que forma parte de lo que es la dinámica del sistema basada en la comunidad, Community Based System Dynamics, que es una metodología bastante utilizada ya en la literatura. Uno puede encontrar muchos artículos y muchas investigaciones realizadas, y estos talleres los han hecho en muchas partes del mundo. De las universidades que lideran esto es la Universidad de Washington University en San Luis, lidera ese proceso. Han hecho talleres en diferentes partes del mundo, en la India, en África. Con este proyecto lo hicimos acá en Latinoamérica, hicimos con el proyecto que está enmarcado esto, que es el proyecto que se llama Salud Urbana en América Latina. Hicimos un taller en Perú, un taller en Guatemala, y se hizo también un taller en Brasil, para entender cómo los tomadores de decisiones entendían por qué las ciudades latinoamericanas son más saludables, justas y ambientalmente sostenibles, o son saludables, justas y ambientalmente sostenibles. Particularmente trabajamos dos problemáticas, una problemática asociada al transporte y una problemática asociada a la dieta. Y en función de eso se construyeron el taller. Esto es una imagen de una de las actividades del taller. Básicamente estaban socializando uno de los diagramas de realimentación construidos por los tomadores de decisiones. Entonces les voy a mostrar un poco la estructura del taller. Eso está bastante sistematizado. Hay unas páginas web que son de acceso libre y abierto para que cualquier persona coja la información y trate de, pues, mirar cómo lo puede adaptar y contextualizar. Sin embargo, sí es bueno tener la experiencia de alguien que haya participado en los talleres, porque no está como una estructura de uno, tal vez dos, sino que están como en temáticas grandes de cómo funciona el taller, cómo se realizan, ejemplos y demás. Pero sí hay, digamos, mucha experiencia en cada uno de los talleres, porque cada uno de los talleres involucra un manual, y uno construye un manual de cómo debe realizarse. Particularmente, nosotros hicimos esto en este taller. Entonces, lo que primero hicimos fue juntar un grupo de, porque
llaman un equipo de modelamiento, un equipo de facilitadores, para entender qué rol tenía cada uno dentro del taller. Voy a entrar solo a adelantar un poquito para mostrarles ese equipo de facilitadores. Teníamos más o menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 roles en el taller. Dentro de esos roles, habían varios que podrían desempeñar el rol. Entonces, este es como la persona que inicia y cierra el taller. Los facilitadores son, digamos, los que se encargan de dirigir la parte ya de la problemática específica, en este caso era transporte y sistemas de alimentación, y también que se encargan de enseñar a los tomadores de decisiones estas herramientas de pensamiento sistémico. Habían personas que se encargaban solo de grabar y de recordar toda esa información, estaban solo ahí como observadores. Estaban también algunos que se encargaban de hacer como los técnicos, por así decirlo, del proceso, eran los que estaban como liderando con experiencia previa al taller, y entonces ellos nos estaban formando, pero a la par estaban asegurándose que el taller saliera de la mejor forma. Habían unos que se encargaban de hacer reflexiones sobre cada una de las actividades, entonces estaban pendientes de lo que cada uno de los actores decía o argumentaba. Había uno que se encargaba como de la producción del taller, de grabar, de que las cosas salieran bien. Unos observadores que también facilitaban información a los que hacían las reflexiones. Y estos estaban como pendientes de que todas las cosas sucedieran bien. No necesariamente se necesitan todos los roles todas las veces, ya depende del tamaño del taller, de la duración. Uno puede hacer talleres de mediodía o talleres de 3 días. Hay ya unos grupos de actividades que se pueden realizar. La experiencia me ha dicho que más de un día es complicado porque estamos hablando de tomadores de decisiones. De por sí tenerlos un día ya es ganancia. Y hemos hecho hasta talleres de mediodía porque sabemos que pues, se nos van y casi que los hacemos una inmersión. Es decir, los traemos, no los dejamos ni ir a almorzar porque se va a almorzar y no vuelve. Y los tenemos ahí todo el día para que efectivamente el taller pueda salir adelante. Porque pues es que construimos el taller con ellos. Nosotros solo somos un facilitador, un guía en el proceso. Entonces, en función de eso, hicimos el equipo, diseñamos un manual, el manual de cómo íbamos a realizar las actividades. Empezamos a definir los objetivos del taller, y en este caso los objetivos eran dar a conocer y atraer a investigadores, tomadores de decisión y personas interesadas sobre ese proyecto de salud urbana para promover ciudades sanas, equitativas y sostenibles, obtener experiencia concreta sobre la aplicación del enfoque de sistemas a problemas de salud urbana y sobre el uso de diagramas de ciclos causales para identificar y explorar opciones de políticas, invitar aportaciones a los participantes para identificar y priorizar preguntas de investigación que puedan ser asumidas por el equipo. Nos interesamos entrarnos a esos sistemas de transporte del sistema alimentario, pero lo que queríamos era, a partir de la experiencia de los modelos mentales de ellos, poder entender posibles acciones que pudiéramos tomar para afectar el sistema de manera positiva. Entonces, ¿qué hicimos? Reclutamos, por así decirlo, convocamos tomadores de decisiones del sistema de transporte y del sistema alimentario de Latinoamérica. Entonces, esto fue una tarea ardua porque estábamos trayendo gente de diferentes partes de Latinoamérica. Expertos en transporte y expertos en el sistema de alimentación. Al final tuvimos una gran audiencia. O sea, se convocaron y lo logramos. Y claro, como los sacamos de su medio, pues era más fácil saber que los teníamos ahí todo el tiempo. Y esta fue la estructura del primer día del taller. Lo realizamos ya hace un tiempito, en mayo de 2018. Como les digo, hemos venido haciendo varios talleres y esto lo hemos replicado en diferentes problemáticas y lo hemos hecho durante los últimos años. Pero este me pareció interesante por lo que era internacional, que estábamos haciendo en el marco de salud urbana. Entonces, digamos, la estructura uno la puede organizar dependiendo de qué es lo que necesita en el taller y de la extensión. Este taller lo hicimos de día y medio. Inicialmente, bueno, la llegada, la bienvenida, la presentación general del taller, y la primera actividad del taller es expectativas y preocupaciones.
Se le pregunta a los tomadores de decisión, a los participantes del taller, cuáles son sus expectativas del taller y cuáles son sus preocupaciones. Que escriba 3 en unos hojas y eso después la socializamos. Y se socializan. Cuando se socializan, hay uno de los facilitadores se encarga de clasificarlas en los muros, dependiendo de las temáticas que se den de las aspiraciones y de las preocupaciones, y después se hace como un resumen de ello. En general, ustedes tuvieron como estas categorías de aspiraciones y de preocupaciones. Con esa información, lo que les enseñamos después es, bueno, necesitamos que ustedes identifiquen variables. Variables relacionadas con la problemática que se quiera estudiar. Identifiquen algunas variables. Y esas variables las ponemos también en un muro. Y les damos unos punticos, y las personas clasifican las variables de acuerdo a la importancia que consideran sobre la problemática. Entonces, ellos van y entonces hay variables que tienen 10, 15 punticos, otras que solo tienen 2, 3 punticos. Pero eso queda ahí pegado con el muro. Con esa información, les decimos a ellos, bueno, seleccionen 2, 3 variables que ustedes consideren muy relevantes para el sistema de transporte y para el sistema de alimentación. Y hagan gráficas de trayectorias a través del tiempo. Entonces, les hacemos ejemplos, por supuesto, les mostramos un ejemplo de cómo hacer una gráfica a través del tiempo. Le decimos, construyanla, pero piense 2 escenarios. Uno, ¿qué pasaría si se hiciera una intervención que favoreciera la variable, que hiciera mejorar si es una variable positiva, o que por el contrario generara un efecto negativo? Y todos realizan esas gráficas de trayectorias a través del tiempo. Lo hacemos también en hojas tamaño carta, en papel bond, y eso también se pega en el muro después de la clase. Esto va a ser el insumo para construir los modelos de diagramas de ciclos causales de dinámica de sistemas. Vuelven y hacen el ejercicio de puntos, clasificando cuáles son las variables por trayectoria que son más importantes. Y ahí sí empezamos, digamos, a hacer el modelamiento. Obviamente les damos una charla introductoria de qué es un problema complejo, qué es un modelo de dinámica de sistemas, les hacemos un ejemplito de cómo construir un modelo de dinámica de sistemas, muy pequeño, y ahí los dejamos a que ellos empiecen a trabajar. Les prestamos un facilitador, un traductor, que traduce lo que ellos tienen en la cabeza y lo escribe en un mapa causal, porque pues es muy difícil que en una jornada les pidamos a ellos que construyan un diagrama de ciclos causales. Pero ellos sí tienen en su cabeza cómo funciona y el facilitador lo que hace es decirles, bueno, pero esta variable con qué se relaciona y esta con qué se relaciona y cuál es la relación positiva, negativa, y trata de llevarlos a que formen ciclos de realimentación. Pero la estructura sale de ellos. El facilitador lo único que hace es tratar de traducir todos los modelos mentales que ellos tienen a estos modelos de sistema. Y eso se organiza por grupos de trabajo. Entonces nosotros teníamos 2 grupos, transporte y alimentación, pero dentro de cada grupo se dividían en grupos pequeños de 4 o 5 personas, cada uno con un facilitador, con un tablerito a la mano o con papel periódico para que dibujaran los diagramas. Como siempre, ellos discuten mucho, hablan mucho, les gusta hablar mucho, pero no concretan mucho. Porque pues tenemos poco tiempo, el espacio para hablar que ellos tienen ahí les gusta, porque ahí se expresan todas las preocupaciones que tienen y demás, pero a pesar de todo eso, logramos siempre sacar unos diagramas que representan más o menos el mapa mental que ellos tienen reflejado. Cuando los terminan, hacemos una presentación. Cada uno de ellos presenta su modelo. Un líder dentro del grupo presenta el modelo a todos los asistentes. Y nosotros, ahí lo que hacemos después de esa presentación es cogemos todos esos modelos, detrás de bambalinas, por así decirlo, y construimos un macro modelo. Pero eso sucede in situ, o sea, nosotros no tenemos preparado el modelo, eso nos toca ir corriendo sobre la hora, construyendo el diagrama de ciclos causales en algún programa como Benzin, Stella o AIGE. Los construimos a la hora del almuerzo, por eso nos sentamos a esa hora del almuerzo, o algún espacio de receso para que en la jornada de la tarde, o en otra jornada, les presentemos esos diagramas consolidados, el de transporte y el de alimentación, en este caso.
y se los presentamos para que ellos digan, no, eso no tiene sentido, o esto sí tiene sentido. Y de ahí empiecen a realimentar de nuevo el modelo que fue construido. Y eso, ahí se nos va la sesión, digamos, en esa reflexión de los modelos. Hay un cierre de la actividad, hay una persona encargada de hacer el cierre y realiza todo este fenómeno. Como les decía, hay un manual de facilitadores. Y bueno, estos fueron los roles específicos en este taller. Entonces, ¿qué hicimos? Les contamos un poquito de Salud Val, que no sabían. Esto es una presentación, mejor dicho, esto es parte de la presentación que se hizo ese día. Les contamos qué era Salud Val, que básicamente es un proyecto que se financió con The Wellcome Trust, que es digamos, un ente grande a nivel mundial que financia grandes proyectos de investigación. Esto es un proyecto muy grande, estamos hablando de la primera etapa de ese proyecto fue de 12 millones de libras esterlinas, involucraba más de 10 universidades en toda Latinoamérica y tiene hoy en día más de 200 investigadores trabajando en el proyecto. Y básicamente la pregunta que se hacían era ¿por qué la ciudad, o qué hace que las ciudades latinoamericanas sean más saludables, justas y ambientalmente sostenibles? Entonces, es un proyecto tan grande que teníamos equipo solo para hacer la depuración de datos, equipo para analizar grupos de trabajo, y había un equipo específico solo para el análisis de sistemas, de pensamiento sistémico, de sistemas complejos. Porque, digamos, los formuladores del proyecto concilian que esto es una problemática compleja que necesitaba un equipo. Y me pareció interesante en ese proyecto porque cuando yo hice mi tesis de doctorado, yo leía a algunos autores muy reconocidos en el ámbito de salud que habían abordado la problemática desde el enfoque de sistemas complejos, pero yo no los conocía nunca. Eran los autores que uno lee que publican muchísimo. Pues en este proyecto los conocí y me senté a trabajar con ellos y tuve la oportunidad de trabajar con ellos. Uno de los autores era Peter Hoffman, que es, digamos, los que más reconocen esa parte de Community Based System Dynamics, y el otro era Ross Hammond, también muy reconocido por hacer modelos de dinámica de sistemas, modelos basados en agentes y otros tipos de modelos para entender problemáticas de salud. Tuve la oportunidad de conversar y trabajar con ellos y de publicar artículos con ellos gracias, digamos, a esta posibilidad de este proyecto. Que eso me parece interesante. A veces uno ve esos autores allá a lo lejos, uno nunca sabe con quién hay la posibilidad de conocerlos, posiblemente uno se imagina que son personas súper top, inalcanzables, y son súper top, sí, pero no son inalcanzables, son personas que lo que pasa es que obviamente hay que mirar cómo uno puede generar ese relacionamiento para poder llegar a ellos, sobre todo por, digamos, que estamos en un país que está más alejado de toda esa parte norteamericana. Es más fácil cuando tú estás trabajando en una universidad en Estados Unidos hacer más ese contacto y ese relacionamiento. O poder tener la oportunidad de participar en un gran proyecto. Yo acá tuve la fortuna de que una de las advisors de mi tesis de doctorado me invitó a participar en este gran proyecto y me ha invitado a participar como en las actividades y tuve la oportunidad de participar en este gran proyecto. Hoy en día tenemos un segundo proyecto que se llama Salud Val Climate Change, Cambio Climático, también financiado por The Wellcome Trust, otros 5 años, pero ya partiendo de toda la información que tenemos en esta primera etapa del proyecto. Entonces, este proyecto de Salud Urbana tiene más de 365 ciudades datos, a nivel 1, que es como a nivel de la ciudad, a nivel 2 es como comunas, más de 14 universidades en ese momento, ya hay más, involucrada la CEPAL, y estaba financiado por 5 años. Estos son como los equipos líderes en cada uno de los países, pero en cada país se desglosan otras universidades que trabajan con esos equipos líderes. Acá en Colombia está la Universidad de los Andes, pero en la página del proyecto pues, aparecen todos los investigadores del proyecto involucrados. Estos son los 4 objetivos que tenía el estudio. El tercero es donde yo trabajaba, o trabajo, que es usar enfoques de sistemas y modelos de simulación para evaluar las relaciones entre salud y ambiente urbano y los impactos plausibles de las posibles intervenciones. Y en este objetivo lo que queríamos es el uso del pensamiento sistémico de los modelos de simulación para evaluar los potenciales efectos de ciertas intervenciones. Entonces, estos son como algunos de los aspectos que uno va a tener en cuenta cuando habla de sistemas.
efectos imprevistos, la realimentación, los efectos no lineales, los efectos distantes en tiempo y espacio, cómo afecta el contexto y en general todo lo que llamamos como fenómenos emergentes. Entonces hablamos un poquito de transporte, no voy a entrar en detalle acá, les contamos un poquito del transporte, por qué es importante aprender sobre políticas de movilidad, esto es un poquito de lo que está en la literatura, cuáles las decisiones que toman las ciudades sobre transporte afectan la salud y los comportamientos, les trajimos como un resumen de lo que se ha encontrado en la literatura, entonces cómo, digamos, la movilidad puede afectar la salud mental, cómo se ve influenciado por los accidentes de tránsito, cómo influencian las enfermedades no transmisibles, la actividad física, las enfermedades respiratorias, las enfermedades infecciosas y el estrés térmico. Y después introducimos el tema del sistema de alimentación y empezamos a hablar un poquito de todas las enfermedades crónicas. Como Andrés me decía ahorita, ¿será que va a hablar de obesidad? No exactamente sobre por el ladito. Hablamos un poquito de obesidad, pero en este sistema era importante entender aspectos como los alimentos ultraprocesados, la comida rápida, el tiempo para la alimentación es una variable también muy importante que cada vez está peor, sobre todo por ejemplo en los niños, cada vez tienen menos tiempo para almorzar bien, y el estrés del día a día nos lleva a que por comer rápido, coman mal. Entre otras cosas, más todo lo que sabemos de las grandes industrias que nos llevan cada día alimentos más ultraprocesados, ricos sí, de buen sabor sí, dañinos también. Lo mismo que pues, la comida rápida y demás, aunque pues ha habido una buena tendencia, digámoslo así, a cada vez más tener esa preocupación por alimentación más saludable, sin embargo la alimentación más saludable es más costosa, y entonces empiezan a ver toda esa problemática por nivel socioeconómico y demás. Entonces hablamos de las políticas públicas, de precios, marketing, el etiquetado. En esa época Colombia no tenía las etiquetas que tiene hoy en día, que hablan de exceso de azúcares saturados, exceso de sodio, exceso de grasas saturadas, y uno lo ve con sellos. Entonces, 3 sellos ya no está como grave. 4 eso es campeón. Y hay productos que tienen 4. Y uno va al supermercado y dice voy a comprar algo saludable, pues solo vaya a la parte de fruta. El resto todo tiene sellos. Si vamos a eso, y eso que hay que mirar qué frutas, porque hay algunas que vienen también con tratamientos adicionales, entonces casi que solo podría comprar carnes, frutas, verduras, leguminosas y no más. El resto en el supermercado tiene sellos. El resto tiene sellos. Entonces son ahora lo que compras el que menos sellos tiene. Si usted encuentra en algún supermercado que no tiene sellos, es porque todavía no le ha llegado la política, pero seguro debe tener. Algunos supermercados como el de uno, hay algunos productos que todavía no tienen sellos, pero es porque deben estar en ese proceso de transición. Entonces acá les muestro algunas imágenes de ese día, de la presentación. Miren, no era mentira, presentamos la presentación de Salud Urbana, lo hizo un compañero de Guatemala. Están acá los tomadores de decisiones, nosotros estábamos detrás de bambalinas, detrás de ellos. Esto fue cuando hicimos expectativas y preocupaciones. Un compañero de trabajo, se llama Felipe Montes, fue el encargado de clasificarlas y de hacer la presentación de las preocupaciones y las expectativas. Después los pusimos, como les dije, bueno, piensen en variables, con las principales variables y hagan trayectorias a través del tiempo. Obviamente les mostramos ejemplos para que ellos estuvieran claros de cómo hacer una trayectoria a través del tiempo. Las pegamos y acá otra colaboradora que es de México. Ella hizo el análisis de cómo clasificó, porque clasificamos como por sectores de acuerdo a las variables. Y ellos hicieron después el ejercicio de puntos para identificar las variables importantes. Nosotros después les dimos una instrucción, cojan de las que están ahí, cojan 2 o 3 gráficas y a partir de esas construyan un diagrama de ciclos. Y acá está, eres un facilitador que estaba ayudando a construir el diagrama. Yo estaba en otra mesa también, haciendo el mismo trabajo. Estaban acá los tomadores de decisiones y, digamos, expertos en el área, tratando de ayudar a construir ese diagrama. Previamente, como les dije, le hicimos una pequeña capacitación, les mostramos un ejemplito con huevos, gallinas, pollitos,
y una problemática de una granja y cómo había una problemática por una vía que pasaba cerca y estaba generando problemas de accidentes con los pollitos y muertes de los pollitos. Y generábamos unos ciclos y lazos de realimentación para explicarles la problemática. Ellos encuentran ciclos de realimentación, empiezan a aprender sobre la polaridad de las relaciones entre las variables y construyen sus diagramas. Y acá están cuando están presentando sus diagramas a todo el auditorio. Acá estamos, seguimos en el ejercicio de presentación. Y después, cuando construimos el diagrama de ciclos causales de transporte y alimentación combinados, nosotros lo hicimos en un programa. Y ya llegamos al día número 2. El día 2 ya nos centramos en cuáles podrían ser acciones que afectaran el sistema, esperando que pueda haber buena forma, porque sabemos que las acciones pueden generar efectos a veces contraproducentes o contraintuitivos, que queremos que haga una cosa y termina generando otra. Pero bueno, eso es parte del ejercicio de entender el sistema y poderlo modelar. Entonces, presentamos la síntesis del modelo combinado. Entonces, con ellos hay una crítica y discusión de las revisiones del día anterior que hizo también. Y le hacemos una presentación de puntos de apalancamiento para identificar estrategias para intervenir en el sistema. Y ellos aprenden a cuáles son las estrategias, digamos, que generan más impacto en el sistema y cuáles que las generan menos impacto. Trabajan en pequeños grupos para generar esas posibles acciones. Y bueno, al final del día lo que generamos es unas posibles acciones de intervención en los dos sistemas y en el sistema combinado. Entonces ustedes acá pueden observar el diagrama de ciclos causales que generaron ellos, que nosotros lo que hicimos fue traducir y coger todos los diagramas y construir este diagrama combinado con realimentación de ellos, para que ellos nos dijeran tiene sentido o no tiene sentido, las relaciones están coherentes, las polaridades son coherentes, los ciclos de realimentación son coherentes. Y eso que después de esto también volvimos con el tiempo a volverlos a llamar a uno y mostrarles y discutir con ellos si esas relaciones, esos ciclos tenían, digamos, coherencia con ellos, pero ya una llamada como para verificar esa información. Entonces esos puntos de apalancamiento, pues Meadows trabaja muy bien sobre eso, es un autor que trabaja en toda la parte de pensamiento sistémico. Este fue el ejercicio que hicimos, el de los pollos, los huevos y la granja. Es el que le presenta a ellos con las gráficas a través del tiempo, con las expectativas y preocupaciones sobre cómo podrían generar cierta intervención. Este es el modelo que ellos conocen sobre entre más huevos, más pollos, entre más pollos, más huevos, y entre más pollos hay mayor densidad en la granja, lo que genera que posiblemente haya más pollos enfermos por el hacinamiento, lo que disminuye los pollos, pero también cuando hay más densidad es posible que se nos escapen los pollos, se crucen la calle y pues haya más pollos heridos que disminuyen la cantidad de pollos en la granja. Entonces es un modelito sencillo, pero que nos sirve para empezar a mostrarles cómo podemos intervenir el sistema. Les explicamos los ciclos, qué tipo de efectos generan en las gráficas. Entonces los ciclos de refuerzo por lo general generan unos crecimientos exponenciales, los de balance tratan de balancear esos crecimientos. No necesariamente siempre se dan así, es un ejemplo. Y les mostramos cuáles son los puntos de apalancamiento. Hay más, estos son algunos de los que trabajamos, que se puede intervenir en el sistema. La enumeración indica, por ejemplo, este que es número 1 indica que si nosotros utilizamos este punto de apalancamiento va a generar una gran influencia en el sistema. El 9 lo que indica es que pues, la influencia es mucho menor. Entonces están organizados digamos, más importante es el que tiene el número 1 y menos importante es el que tiene el número 9. Como les decía, Donella Meadows es como uno de los autores que trabaja mucho sobre esos puntos de apalancamiento. Dentro de lo que se destaca, por ejemplo, influenciar constantes, parámetros y números, hacer una influencia sobre eso, pues tiene un poco efecto en el sistema. Pero, si usted cambia y modifica los objetivos del sistema, cambia el sistema completo. O si usted cambia el paradigma sobre el cual surge el sistema, pues estamos hablando de otro sistema completamente.
porque cambia los objetivos, cambia la estructura, cambia las reglas, cambia hasta la cultura de esa evaluación. Y de ahí, pues ahí, por ejemplo, modificar ciertos ciclos de realimentación tiene un impacto mayor que las constantes y las variables, pero tampoco genera un gran impacto en el sistema. Les damos a entender a ellos para que sepan dónde generar impacto y cuál puede ser la magnitud del impacto. Estos son como influencias en las conexiones, estas son en las reglas que rigen las conexiones, en los objetivos y en el modelo mental. Esto es casi que reconstruya el sistema, la estructura del sistema. Entonces, les decíamos, vamos a hacer un ejemplito, variable de menor influencia. Entonces, bueno, tengo un problema de velocidad en los automóviles. Pongo un reductor, pongo un semáforo o pongo un límite de velocidad. Estoy afectando apenas una variable. Eso no me va a generar un gran efecto en el sistema. O puedo mirar cómo construyo una barrera ahí en el cruce de la calle. Tampoco me va a generar un gran efecto en el sistema. No voy a influenciar el ciclo directamente. Entonces, voy a generar un veterinario que me esté cuidando los pollitos enfermos para que los pollitos cada vez tengan mejor tratamiento y no se me mueran tanto. Entonces voy a influenciar este ciclo de acá. Nuevas conexiones, ahí influye la estructura, entonces me generé ya nuevas conexiones en el sistema. Entonces, entre mayores pollos heridos, más inversión en nuevos espacios, entre más inversión, más espacio disponible, y acá va a aparecer ya un ciclo de balance que va a afectar todo el sistema. Este tiene mayor importancia, mayor relevancia. Y puedo generar otros también. Acá podría generar este de señalización, que me genera un ciclo. Reglas de interacción de las conexiones. Entonces, puedo generar esas conexiones, pero también cambiar los sentidos y afectar ciertos ciclos de realimentación en la interacción entre las conexiones. Entonces, entre más pollos, más venta de pollos, y entre más venta de pollos, pues menos pollos. Si genero, ya no solo quiero que produzcan huevos, sino vender pollos. Y bueno, obviamente también la venta de pollos me va a generar unas utilidades que podrían generar una inversión en nuevos espacios para la granja. Pero si yo cambio el objetivo, y mi objetivo ya no es producir huevos, sino generar utilidades con el modelo de negocio, pues mi propósito del sistema cambia totalmente. Y finalmente, bueno, pues podemos encontrar un modelo mental que se preocupe solamente por el problema de las utilidades. Y entonces cambiaríamos seguramente toda la estructura del sistema. Entonces vamos a construir, nuestro modelo mental ya no es una granja de pollo, sino vamos a cambiar el modelo para que ahora vengan visitantes a ver la granja y a conocer la granja. Y entonces, de zoológico que pueda haber no solo la granja de pollos, sino otros animales. Entonces cambié todo mi modelo mental. Eso se los enseñamos a ellos y ellos cogieron este ciclo, este diagrama de ciclos causales y empezaron a hacer intervenciones con nuestra asesoría. Si ustedes ven, acá están en estos colorcitos, ¿qué será eso? Como morado. Hay unas intervenciones, generaron algunas como efectos en variables, generaron nuevas conexiones, generaron algunas veces algunos ciclos de realimentación. No hubo grandes en cambio de objetivos ni modelo mental, pero sí en afectar ciclos de realimentación como tal. Entonces, por ejemplo, se centraron en regulaciones y políticas de inversión en educación para la salud, infraestructura de transporte activo, transporte público, agricultura local y sostenible, educación sobre salud y nutrición. Se incluyó la mención de un sistema de etiquetado frontal con advertencias nutricionales e impuestos para comida rápida y bebidas. Este etiquetado frontal, impuestos en comidas chatarra y bebidas azucaradas. Se habló de toda la parte de agricultura sustentable y entonces esto empieza a generar un efecto en el sistema. Nosotros solo llegamos hasta acá, pero uno puede continuar en el proceso y podría a partir de eso construir un diagrama de niveles y flujos, ya modelar el sistema, hacer análisis de escenarios y empezar a tomar pues, decisiones en función del sistema que se esté analizando.
Todo esto, como les decía, está documentado en algo que se llama Scriptapedia. Es de acceso público, lo único que hay que hacer es pues, tener cuidado con los derechos de autor y hacer, digamos, la claridad de que esto no es mío, sino sacado de otra información, de tales y tales autores, y hacer las respectivas declaraciones. De por sí ellos hasta sugieren cómo hacer la declaración en el uso del material. Si quieres puedes entrar ahí. Quiero mostrarles un poquito más. No sé si compartiste pantalla, compartiste el programa. ¿Dónde hiciste la? Creo que pantalla. Sí, se ve bien. Ok, perfecto. Esta es la página, entonces ustedes ven ahí, es una introducción a la construcción grupal de módulos que usa estructuras de pequeños ejercicios de grupos llamados scripts. Es un intento para hacer, digamos, más fácil la distribución de un libro. Ellos tienen un libro que se llama Community Based System Dynamics, pero pues esto lo han dejado de acceso público. Entonces, si quieres puedes bajar un poquito. Entonces tienen información sobre la introducción a la dinámica del sistema, a los grupos de facilitación, cómo crear una visión compartida, toda la logística y la configuración de los salones, como toda la parte de los mapeos de los procesos, cómo programar el desarrollo del taller, y acá viene como el script, que está para organizar un taller. Dependiendo de los días, pues uno mira cuántas actividades puede hacer en cada una de las como sesiones, dependiendo de la duración. Entonces, ustedes ven ahí que tienen actividades como el modelo conceptual, la presentación de la problemática, la presentación de los gráficos del mapa causal, las gráficas sobre tiempo, hopes and fears, que son expectativas y preocupaciones, toda la parte de la construcción de los modelos y bueno, la evaluación y demás. Y estas son como unas scripts adicionales que están tratando de mirar cómo los pueden incluir también dentro de la estructura, y han trabajado sobre un montón de, digamos, de talleres. Hay ejemplos de talleres, no en la bibliografía, en la literatura, solo con grupo de YouTube, hacer la búsqueda de revisión de literatura y va a encontrar bastantes artículos que han trabajado la metodología en diferentes contextos. Con Community Based System Dynamics también lo pueden encontrar. Muchísimas gracias. Puedes volver a la presentación. Este fue el equipo que realizó ese taller y que participó junto con los tomadores de decisiones. Estábamos ahí todos. Eso fue en un hotel en Antigua, una ciudad de Guatemala muy bonita, muy clásica, muy colonial. Y ahí fue en un hotel también muy bonito, que estábamos ahí en la foto. Por ahí estoy viendo. Porque de pronto decían, no, ese no fue. Sí, ahí sí, ese sí fue. Pero es diferente. Photoshop también ayuda. Ah, no, sí, claro. Puedes darle a ya. Y este es el equipo de facilitadores de trabajo que teníamos ese día, ya solo los que construimos y participamos en el desarrollo del taller. ¿Eran hartos? Sí. ¿Se puede hacer con menos? Sí. Hay unos roles básicos que se deben respetar. ¿Qué ventajas teníamos nosotros? Que éramos latinos. ¿Por qué? Porque la Universidad de Washington University en San Luis, pues, habían algunos que hablaban español, pero no lo hablaban perfecto. Y en las otras universidades que lideraban el proyecto, que es la Universidad de Drexel, también habían algunos investigadores que hablaban español, pero no al nivel de nosotros. Entonces, la ventaja que teníamos nosotros es que pues, nos podíamos comunicar en inglés con ellos para que nos dieran la realimentación y nosotros podíamos orientar el taller pues, de manera natural. Entonces, esa fue una ventaja para que nos seleccionaran nosotros como facilitadores en ese proyecto. Porque acá, pues, esta era la persona que normalmente hace los talleres, pero pues, bien gringo. Obviamente, y hablaba español, pero pues no al mismo nivel. Bravo. Y habían ahí, digamos, de Guatemala, de Perú, de Colombia y de otras partes del mundo participando en el taller. Muchísimas gracias.
¿Preguntas? Muchas gracias, profe, por tu presentación. Increíble trabajo, me parece muy interesante cómo se puede vincular la participación real con la comunidad con este tipo de procesos como más estandarizados, pero como les explicaste, me pareció fascinante. Yo tengo una pregunta y es con respecto a los roles de equipo. Tú habías dicho que a ustedes les hicieron como una capacitación previa. ¿Cómo fue esa capacitación? Porque igual son bastantes personas y es muy importante saber cómo comunicarse con las personas que están participando para que no sea un extractivismo, sino que realmente sea un proceso participativo, que la gente realmente se sienta escuchada y pues más con este tipo de modelos. ¿Cómo fue ese proceso de capacitación? A ellos nos llevaron o sea, nos hicieron un taller igualito. Básicamente la Universidad de Washington University en San Luis hizo un taller igualito y nos invitó a todos los participantes del proyecto que íbamos a estar en estos talleres a que viviéramos el taller. O sea, nosotros lo vivimos la primera vez como participantes. Y hicieron todos los talleres de los 3 días. O sea, nosotros nos hicimos una versión larga. Y de los 3 días nos llevaron a Washington University en San Luis y ahí duramos aprendiendo de la metodología, la parte que estábamos haciendo. Después de eso, pues ya uno habiendo vivenciado el trabajo, era mucho más fácil sentarse y planear, porque uno ya sabe cuando le hablaban de tal actividad, nos la establecimos en tal momento. Entonces era mucho más fácil entender lo que se quería dar, y no solo era como planeémoslo y vamos a ver cómo lo implemento. Entonces eso nos sirvió mucho, haber hecho esa precapacitación participando en un taller. Yo tenía una pregunta, gracias por la conferencia. Tengo pues curiosidad. Aparte de este taller, ¿usted ha aplicado aquí en Tolima, en el contexto, o sea, donde trabajamos esta metodología y con quién? Esa es la primera. Y la segunda, que tengo también mucha curiosidad, o sea, este taller ocurrió hace 6 años. Hoy en día, ¿qué pasa con esos tomadores? Ustedes hicieron un seguimiento, no hicieron un seguimiento de la investigación, porque entiendo como un proyecto grande de salud y eso me da como mucha curiosidad. Bueno, la primera, lastimosamente acá en el Tolima no lo hemos podido hacer. Yo tuve un proyecto hace unos años donde traté de hacer un taller, pero me llegó la pandemia y la actividad no la pudimos realizar. Aunque durante pandemia hicimos unos talleres de este tipo, pero todo lo hicimos remoto y virtual. Lo que pasa es que pues, teníamos un equipo con la Universidad de los Andes, con otras universidades que nos permitía hacer esa actividad. Acá, digamos, no lo hicimos porque estábamos en un momento difícil y concretar a las personas, convocarlas no era una cosa fácil. Antes de que llegara la pandemia, había alcanzado a reunirme con la Secretaría de Salud por el proyecto de universidad y habíamos quedado que sí, vamos a convocar, vamos a hacer las reuniones, pero ya después llegó todo, perdí contacto, fue difícil hacer actividad. Hemos querido hacerlas para otras cosas, pero no hemos podido conquistar. Pero en Bogotá hemos hecho varias actividades. Este taller de construcción de un par de modelos. Por lo general me invitan como facilitador para hacer la actividad. Y la segunda es básicamente, ahorita, pues con ellos específicamente, seguramente no tenemos contacto con todos, se les dio la posibilidad a esos tomadores de decisión que se involucraran en el proyecto. Es decir, no solo que fueran unos actores que sacamos información, sino les digo, mira, nosotros estamos haciendo este proyecto, todo lo que es bienvenido a todo el que quiera participar y formar parte de, no es cerrado. La persona que quiera se puede vincular y trabajar. Y con ellos hubo seguimiento hasta que construimos como las acciones, calculamos con ellos las acciones, se les invitó a trabajar. Algunos de ellos se vinculaban al proyecto, muchos, y otros pues ya quedaron trabajando más localmente con los que estaban trabajando, los invitados. Pero digamos, ya vinculación completa después, solo fueron algunos que quisieron tomar como vinculados con la actividad del proyecto. Sí, pero mi pregunta se conecta yo creo que mucho con lo que preguntaba María Isabel. Ahora, muchas gracias, o sea, la presentación muy interesante. Y es si
el modelo que están trabajando se llama Community Based System Dynamics, ¿cierto? Y ellos presentan pues, varios proyectos como en los que has trabajado en eso. Mi pregunta es si este enfoque tiene algún componente de investigación aplicada en algún momento, en el sentido de que, digamos, todos los modelos que tienen action o acción, sea en educación, sea en administración de empresas o sociología, etcétera, implica que es investigación aplicada, ¿cierto? Mi pregunta es si esta community base se queda solo en la generación de conocimiento y no tiene la parte aplicada. Entonces, con la pregunta, ¿por qué es lo que en los proyectos que tú nos muestras, como que llega hasta el punto de listo, generar el modelo, generar los datos, pero no ya hacer una intervención ahí después? Ya, lo sé. El propósito es siempre llegar hasta la acción. El problema es que se nos sale un poco de las manos la acción, porque nosotros hemos llegado hasta la proposición de policy grid, que son como esas políticas, borradores de política para que los tomadores de decisiones lo tengan en cuenta, pero lo he ido de la mano. Podernos reunir con ellos para que esto se llegue a la acción y poder hacer la evaluación no ha sido tan fácil. Hemos logrado, no en este proyecto, pero en otros proyectos que se han hecho con el Transmicable en Bogotá, sí logramos llevar a hacer todo el proceso con el estudio, con la implementación, con la evaluación de acciones, pero fue un proyecto, digamos, en el marco más o menos de esto, pero digamos específicamente que lideraba la Universidad de Los Ángeles, que me ha invitado a apoyar en algún momento. Lo conocí de esa manera y la idea es llegar hasta allá. Sin embargo, esa parte de implementación y de llevar la acción no ha sido tan fácil, porque ya depende mucho de los tomadores de decisión, de poder sentarte con ellos y mirar cómo esas políticas se pueden implementar y demás. Pero sí es el propósito digamos, de la metodología. Yo tengo una pregunta porque ahorita estaba mostrando algunas de las cosas que salieron del taller y una de esas fue el tema del etiquetado de los paquetes, ¿sí? Que para el 2018 pues en América Latina se había adoptado en ciertos lugares, pero no era como una estrategia como general para toda América Latina y creo que hoy, en 2024, pues la mayoría de los países tienen una política de etiquetado con los hexágonos de color negro. Sin embargo, quería viendo como un video de un nutricionista y esa persona decía como que ya es tan normalizado que parece que esa estrategia ya no surge ningún efecto. Te quería preguntar, por ejemplo, de la construcción del modelo, como esas por ejemplo, también entrenamiento de sistemas como consecuencias no esperadas, en algún momento se fue claro. O sea, pongo el ejemplo de esa política en específico, pero no sé si se contempló como esto quizás cuando se aplique, se normaliza, que es algo que sucede con muchas estrategias que involucran a la ciudadanía, como que se normaliza esa novedad de ver la etiqueta, y en algún momento pues ya deja como de ser efectiva. Sí, por eso mismo se les dijo a ellos que esa era una intervención de bajo nivel. Está afectando variables y en el mejor de los sentidos un ciclo, pero no te va a cambiar el sistema. Se sabe que son políticas que van a tener unos efectos y que hay que evaluarlas. Lo difícil es lograr eso, ¿no? Lograr que nos den la opción de evaluar la política para saber cómo ha ido esa evaluación y cómo ha ido esa estrategia y poder, porque de las cosas que tiene, digamos, todo esto de pensamiento sistémico, pues poder mirar cómo el sistema va evolucionando, evaluando las estrategias, tomando acciones ante las estrategias, porque totalmente de acuerdo conmigo. Eso va a llegar a generar a veces efectos contraintuitivos o dinámicas que no podíamos en ese momento seguramente entender cómo iba a suceder, por lo mismo situación y variables adicionales que afectan, como toda la parte económica. Hoy en día uno dice, bueno, sí, pero pues es que está más barato, entonces tengo que mirar opciones y entre esas opciones, si me pongo a comer muy saludable, pues no me alcanza el presupuesto. Y lo otro es que pues, a pesar de que existen las etiquetas, y para la gente común es claro, por ejemplo, que una etiqueta tiene acceso de sodio, pero ¿eso qué significa? O sea, ¿cuáles son las consecuencias de que yo consumo ese alimento? Totalmente de acuerdo. Sí, para mucha gente eso no es tan claro. Totalmente de acuerdo. Sería bueno empezar a hacer una evaluación de esa política. Lo que pasa es que trabajar con los tomadores de decisiones ya
in situ es más difícil. Lograr con ellos, mostrarles los efectos que tiene y los beneficios que tendría hacer una evaluación, no es fácil. Hemos intentado, digamos, los investigadores acá en Colombia, la profesora Alba Lucía Sarmiento, con la que trabajo, ella tiene una muy buena relación con, digamos, con, por ejemplo, las personas que diseñan la encuesta de la ENSI, la encuesta de la situación nutricional en Colombia, la encuesta de demografía y salud en Colombia, y participan en el diseño. Pero pues la parte ya de llegar hasta el ministerio y trabajar con ellos es más difícil porque pues eso está rotando. Y su modelo de interés son totalmente. Entonces es difícil, hemos logrado tener acercamientos y algunas cosas se han logrado implementar y hacer, pero ha sido difícil. Pero totalmente de acuerdo contigo. Pues primero agradecerle, profesor Meister, por esta presentación. Yo creo que también es un momento de fortuna para mí. Ya les voy a explicar por qué. Primero, pues me parece muy interesante poder tener esa apertura en reconocer que las comunidades tampoco son homogéneas. Y cuando decimos trabajo con comunidades, pues estamos diciendo trabajo con múltiples poblaciones. ¿Sí? Entonces me parece pues, muy interesante tomar esas diferentes perspectivas y motivaciones, además de los y las tomadores de decisiones, porque pues sabemos que tienen mayor influencia e injerencia y por ende hay una relación de poder que una pudiera decir, pues este ejercicio académico, este taller, puede tener incluso pues mayor influencia en términos de la estructura pues, del sistema o de algunos puntos de apalancamiento que podrían ayudar. Sin embargo, pues como estamos hablando de problemáticas complejas, pues y con las respuestas a las preguntas, pues tampoco es tan fácil, ¿no? Teniendo en cuenta, digamos, los tiempos, su merced dice 5 años y yo una vez pensaba, pero un tomador dura solo 4 años, ahí qué pasa con el último año donde se hacen recomendaciones, ya no está el tomador de decisiones con el que trabajamos y pues hay muchas complejidades ahí y muchas relaciones de poder que se están influenciando, ¿no? Sin embargo, pues a mí me pasa en mi cotidianidad que yo digo, pero ¿quién tomó esta decisión de hacer eso? Porque no tiene algún amigo que sepa dinámica del sistema, no sé, que le ayude a esa persona, por favor. Uno ve esa situación y ve que hay muchos elementos. Esto para decir que no sé si se ha pensado en la posibilidad. Yo sé que aquí hubo un taller sobre movilidad donde hubo esa intención de que cuando hablamos de comunidad sea más heterogénea y que si bien estén los tomadores de decisiones, también puedan estar otros actores de esa pues de la que llamamos comunidad o del territorio. Porque a nosotros y a nosotras nos ha pasado, por lo menos en el proyecto de la microcuenca de la Virgen, que tenemos una red institucional que es la red del Lago por la recuperación, y cuando hacemos reuniones separadas con la red institucional, pues claro, hay unas perspectivas frente a lo que pasa, nos centramos en lo legal, nos centramos en lo que pasa con la acción popular, en que el magistrado necesita cerrar la acción popular, y que están haciendo cada institución, y que el plan de acción dice esto, y esto, y esto, y esto. Pero cuando hacemos la reunión con la comunidad, pareciera pues claramente que es otra parte del elefante, ¿no? Entonces, bueno, la parte artística, pedagógica, vamos a generar procesos educativos para que no se contamine la microcuenca. Y nos hemos dado cuenta que cuando se intenta generar una articulación, porque al final la problemática compleja está incidiendo esas dos o múltiples perspectivas, pero digamos esas dos, ahí pudiéramos plantearlas reducidamente como dos perspectivas, pero cuando intentamos hacer ese diálogo, pues nos damos cuenta que hay un desconocimiento total de la perspectiva del otro o de lo otro. Entonces los tomadores de decisiones le echan siempre la culpa a la comunidad, no, pues es que mira, la gente es una cochina, ¿cómo se les ocurre botar basura ahí? Y la comunidad a veces no tiene las herramientas porque tampoco sabe cómo es el papel de los tomadores de decisiones.
Entonces siempre se toma el asistencialismo, doctora, ayúdenos, doctora, y pues hay un trabajo mucho más amplio que hay que hacer en otros espacios para poder llegar a esto. Todo esto para decirle, este contexto, todo esto para decirle lo siguiente. En este momento tenemos un proyecto que ganó la convocatoria de la Red Mutis. Y el proyecto es la construcción de un plan de acción precisamente con las instituciones y con la comunidad, y de la comunidad tomamos la estrategia pedagógica que sea a través de las artes y la literatura. O sea, porque reconocemos así como lo que estamos diciendo en las etiquetas, pues falta información, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para construir esa información? Pues lo vamos a partir de la creación con el arte y la literatura, que vemos que ha sido la pedagogía que ha generado fuerza en la comunidad. Sin embargo, yo considero que a veces entonces nos vamos a un lado, es decir, sabemos críticamente que nos quedamos con una parte del elefante, pero no generamos los diálogos. Entonces, a mí me parecería muy interesante que pudiéramos hacer ese diálogo con los tomadores de decisiones frente a la configuración del plan de acción a partir de un taller, pues valga la redundancia, así como dinámica de sistemas, porque es lo que hemos planteado que va a ser la minuto con la Univalle, pero que eso se conecte directamente con el trabajo con la comunidad de la estrategia pedagógica a través del arte y la literatura. Entonces, ¿cómo hacemos para unir, interactuar esas dos perspectivas tan complejas, ¿no? Que pueden generar, pues, otro proceso productivo, porque es cómo generar esa dinámica de sistemas, pero que vayamos a la acción con el arte y con la literatura. Y podamos generar esos puentes entre esta horita de teatro que estamos haciendo con títeres, tiene una conexión con la transformación de los hábitos de la comunidad, pero estamos también convencidas que en el plan de acción eso también va a ir de la mano con una estrategia de las instituciones gubernamentales encargadas por el plan de acción y por el plan de manejo, de hacer apalancamientos que cambien, o sea, que vayan mucho más a la estructura, como por lo menos que Puerto Lima haga la reforestación que tiene que hacer, que por fin se haga el traslado de la gente que está invadiendo, que llevan 8 años haciendo y que está todo en el plan de manejo, de las personas que están invadiendo la ruta de la microcuenca. Entonces, esta intervención, Díaz, es para decirle al profesor Meisel que me parece muy interesante, se ha generado. Le dije, no, porque eso era lo que más nos preocupaba. Por ejemplo, le digo, hemos firmado actas con la red institucional, hemos hecho un trabajo con la comunidad, pero necesitamos poner a dialogar. Y yo creo que la dinámica de sistemas puede ser metiéndole claramente las relaciones de poder, esa discusión y la acción también. Creo que podría ser un gran camino, así que es más para pedirle ayuda en el futuro. Intervenciones para comprometerlo públicamente. Que por favor nos ayude. No, porque me parece que de verdad tiene gran potencialidad. Ojalá algún día tengamos el músculo financiero y el músculo organizacional de este tipo de proyectos, porque yo creo que hace mucha falta esa mirada amplia y también pues actuar local y pensar siempre global. Bueno, primero te respondo a lo que creo que puede ser un contexto de situaciones o preguntas. Y efectivamente sí, la metodología que se aplica. Yo hablaba de tomadores de decisiones, pero porque lo hicimos con tomadores de decisiones, pero nosotros lo hemos hecho en problemáticas como el transmitable en Ciudad Bolívar. Y ahí utilizamos actores relevantes de diferentes sectores con diferentes niveles de poder, desde usuarios, desde personas de la comunidad, desde representantes del gobierno, desde representantes de las asociaciones, de representantes de diferentes grupos, para que esa mirada completa nos la dieran en el taller. ¿Qué bueno tiene el taller? Y es que tú llegas a un taller donde no importa que seas tú, no sabes qué vas a hacer. Entonces, tú tienes los modelos mentales de cada uno desde su perspectiva. Con esos modelos mentales van a construir. Pero
el del gobierno no sabe cómo es un diagrama, por lo general no sabe cómo es un diagrama causales, y tampoco el usuario sabe que se está afectando por el problema. Entonces todos vienen a compartir su perspectiva. Yo sí creo que esa metodología les podría ayudar a entender, pero yo no partiría del hecho de que ustedes ya están tomando la solución. Ustedes ya están diciendo que vamos a hacer talleres de arte, o vamos a hacer a través del arte y la cultura, es lo que queremos. Bueno, no sé, esa es la solución que usted propone, y que tal vez salgan otras cosas del taller. Entonces hagan acciones específicas que podrían hacer acciones del gobierno y acciones desde digamos, desde los actores relevantes, de los que están afectados por la problemática, y en conjunto todo eso sacar un pool de acciones a las que se comprometan. Entonces podría ser interesante. Me parece a mí. ¿Y podemos conversar? Parece que sí. Verdad, profesor. Gracias, profesor. Excelente. Dos cositas rápidas. Cuando en el caso de Antigua, en Guatemala, ustedes convocaron a todos estos diversos actores, stakeholders, ¿cómo fue esa convocatoria? ¿Qué es lo que ustedes ofrecían? Que fue como la carnada para que esos diversos tomadores de decisiones, por ejemplo, decidieran que, ok, yo invierto media mañana eso, una mañana o un día. Porque ese es un problema supremamente difícil, ¿no? Realmente. Si las expectativas de todos esos diversos actores es qué voy a lograr extraer de eso para mi grupo, para mis intereses. Y si uno no puede ofrecer algo que sea atractivo para esos diversos actores, pues la convocatoria no va a atraer mucha gente. Y si la trae y no cumples con ciertas expectativas, pues va a ser un fracaso, entre comillas. Entonces, esa era mi primera pregunta. Y la última es, creo que ya lo mencionaste, pero hay un aspecto que para mí es vital en todo este proceso que has planteado, que es lo que podríamos llamar es un instrumento educativo, un instrumento que despierta conciencia crítica en la comunidad. ¿En qué medida esto de involucrar a la gente en construir estos modelos mentales, estos modelos causales, y luego llegar hasta la simulación? No sé si a simular convencimos. ¿En qué medida pudiste tú, a través de tu experiencia, evaluar qué tanto despierta la conciencia crítica de las comunidades el involucrados en esto? Respecto a la primera pregunta, gracias. Obviamente ahí hay una cosa importante, y es que hay que llamar a cada una de las instituciones locales, y esas instituciones locales utilizar sus relaciones sociales para hacer esa invitación, porque sencillamente si tú no conoces a la persona, si no tienes una buena relación con esa institución, con esa persona, pues va a ser muy difícil, por más de que les pagamos el billete, porque se les pagó el viaje a esa zona, por más que se les pagó el viaje y se les dio todo para llevarlos. Es difícil porque supongamos que lo hacemos acá en la región, invitamos a los tomadores de decisión, lo que tú dices, que ellos estamos ofreciendo. Entonces uno era, primero, esa relación social de amistad, y segundo, el proyecto como tal, digamos, al tener una envergadura tan grande, tener un proyecto tan grande con tantos actores involucrados, con información de tantas ciudades, estaba generando en ese momento una expectativa importante en la ciudad, sobre todo porque le estábamos diciendo a esos tomadores de decisión, no estamos analizando su ciudad, estamos tomando datos de su ciudad. Y si usted quiere, después con esa información podemos empezar a mirar específicamente cosas de su ciudad, porque son datos de 350 ciudades de América Latina. Y que hicimos un trabajo de armonización de información para hacerla comparable en toda Latinoamérica. Entonces, la información para ellos también es de vital importancia. Pero lo que tú dices es cierto. Lastimosamente toca buscar la relación de amistad social para que estas personas saquen el espacio.
Así toque nos ha tocado en los proyectos en Bogotá, que solo es trasladarse a la universidad. Que sirve que las instituciones tengan reconocimiento, que las instituciones tengan como un reconocimiento a nivel de la región para decir, no, pero hacen las cosas serias, trabajan cosas serias, no es como que nos van a sacar información y ya, que es lo que digamos es. Y la segunda pregunta que tú hacías en relación a... Educativo, no sé qué. Sí. Todo este ejercicio tiene una ayuda a un despertar de conciencia crítica en las comunidades que participan. En el momento que hacen el taller, ellos salen muy con un conocimiento crítico y con una visión cambiada del sistema, porque primero entienden que eso es un sistema, eso es un sistema que tiene muchos actores involucrados y eso para ellos se les cambia un montón porque se dan cuenta, primero que hay otros actores con otras perspectivas, segundo que el sistema crece, porque ellos tienen una versión del sistema más pequeña que es lo que les afecta a ellos. Y eso les cambia el panorama. Lo que sí hay que hacer es, y sería un ejercicio interesante, es cómo seguir construyendo con ellos en un proyecto, digamos, más específico para los un proyecto más específico con unos objetivos más específicos. Ahí uno se puede hacer un trabajo un poco más de seguimiento, de evaluación, de revisión con ellos, de no solo una sesión, sino podría ser más sesiones para no solo construir el modelo, evaluar el modelo, implementarlo, llevar a la práctica, evaluar esas implementaciones, esas acciones. Y bueno, a futuro también, cómo construir capacidad interna para que ellos sean capaces de seguir construyendo. Sí, y que no necesariamente ellos tengan que seguir construyendo en estos mismos términos de modelos conceptuales, causales y demás, sino que podamos decir que esta es una forma de centrar ciertas capacidades de autonomía en la comunidad. Entonces, una de las muchas que pudieran haber, ¿no? Pero mi interés, en cierta forma, radica en eso, en que en el trabajo que hacemos de desarrollo de capacidades de autonomía en una comunidad, me parece que sería un ejercicio muy interesante para hacer ese tipo de desarrollo. Totalmente de acuerdo. Yo ahí la que recomendaría es esa posibilidad de hacer seguimiento. Lo que pasa es que por lo general uno siempre está con un presupuesto corto y tiempo escaso para poder hacer ese seguimiento, no necesariamente talleres, pero sí hacer esos seguimientos con los diferentes actores relevantes, involucrarlos ya, porque una vez uno hace el diálogo y rompe ese diálogo, yo creo que ahí genera unas buenas relaciones que rompen un poquito el nivel de poder y que podrían generar cosas a futuro. Ahí yo solo traigo el caso, ahí, todas estas metodologías sistémicas han sido implementadas, si mal no recuerdo, en Singapur. Podría estarme equivocando del país, pero es un país pequeño, creo que es Singapur, que ha utilizado el pensamiento sistémico y los modelos de pensamiento complejo para todo su ejercicio de gestión administrativa y pública. Y ellos entonces todo el proceso de pensar las problemáticas, de llevarlas a la acción y de ejecutarlas, lo están haciendo a través del pensamiento. Y hay un libro, yo si me recuerdo yo les puedo dar el dato del libro, donde muestran cómo lo hicieron. Nosotros estamos construyendo con investigadores de la Universidad de los Andes, del Centro Nacional de Consultoría, un taller para tomar las decisiones, pero específicamente para mostrarles cómo con este tipo de metodologías uno puede tomar decisiones más informadas y mejor. Algo de eso iniciamos en nuestro proyecto, el proyecto de movilidad, algo de eso de despertar una cierta conciencia crítica en las comunidades, basándonos en el problema de la comunicación urbana, la comunidad urbana y demás, ¿no? Que en cierta manera resultó ser una excusa para eso otro, de y más participación democrática de los ciudadanos, que cuadra muy bien con lo que acabas de decir, en el caso de Singapur. Ahí está siendo usado justamente para eso, yo diría que para hacer realmente
más auténtica la democracia, una democracia realmente participativa, no una democracia de ir a votar Y ahí los tomadores de decisiones que estaban en el gobierno, todas tienen información en ese sistema. Pero Singapur también tiene unas cosas legales complicadillas, ¿no? O sea, Por eso te digo, supongo que me estoy equivocando en el país, pero no, porque por ejemplo en Singapur uno no puede estar desnudo en la casa de uno si tiene las persianas cerradas, y esas son cosas que también tienen que ver con la libertad, ¿no? sí, ya digamos podemos entrar a muchas cosas ya, pero digo que en la parte de gestión han hecho trabajo y en general, digamos, el desempeño del país. Sí. Ya la parte cultural y eso, seguramente podemos encontrar muchas problemáticas adicionales. Una última pregunta que creo que ya se nos está dando el tiempo, no veo no cargo gafas, qué pena. Sí. Actualmente en 2024, ¿qué está trabajando, o sea, a nivel país en comunidades minoritas? Yo sigo vinculado a este proyecto que ahorita se llama Salud Global, Cambio Climático. Ahorita estamos buscando trabajar con pues, problemáticas en relación a la salud y variables del cambio climático como a las relaciones ambientales. Estamos trabajando, hasta ahora estamos iniciando una etapa en el proyecto. Y ya específicamente de esto, nosotros hemos hecho, el que te dije, el Plasticable fue reciente, hace como 1 o 2 años, la problemática del Plasticable. Que se, digamos, buscaron el apoyo de la Universidad de los Andes para el montaje, o sea, antes de que montaran el Plasticable se hizo el estudio para entender digamos, esas relaciones de poder que habían ahí, las relaciones que hay entre los actores. Después de que se montó también se evaluó y han hecho un seguimiento interesante de este Plasticable. Lo hemos hecho ahí, se ha hecho para otras problemáticas también de movilidad sostenible en la ciudad, como el uso de bicicletas y transporte colectivo, digamos en Bogotá. Lo hemos hecho también en otros proyectos, eso fue reciente, de los últimos 2 o 3 años para acá. Este año último no hicimos, que yo recuerdo, no hicimos un taller específico de trabajo con la comunidad, pero se ha utilizado para el desarrollo urbano. Ahorita se hizo una actividad también para tratar a partir de los tomadores de decisiones y los actores involucrados relevantes empezar a entender esa problemática del cambio climático y la salud. No, me parece muy bacano porque ahorita también estamos en un proyecto en primera fase con algunos profesores también de la universidad que tienen que ver con paz ambiental. Entonces, en ese sentido también como que preguntarse, una pregunta que tenía era como qué se entendía como comunidad en este tipo de proyectos, porque las comunidades donde yo trabajo son a 4 horas de Ibagué, sin carretera, y en ese sentido, cómo permitir que esas comunidades que están muy desconectadas, los tomadores de decisiones, pues también pudiesen generar ese pensamiento crítico. Y en ese sentido, pues también como esa invitación de oiga, también estamos haciendo cosas que creo que a nivel de políticas estatales que tienen que ver con la paz, que tienen que ver con la legislación, justicia restaurativa, todas estas cosas, sería también como muy interesante ver cómo interdisciplinarmente se pueden generar espacios con la dinámica del sistema. Porque, pues, yo lo estoy escuchando, yo entiendo que son invitaciones que se hacen, pero también yo pienso mucho en comunidad, porque he trabajado con otro tipo de investigación con comunidad que no hay dinámica del sistema. Y en ese sentido, pues, hay un esfuerzo gigante de llegar a esa comunidad que no tiene un tomador de decisiones cerca, que es un poco lo que pasa también acá, porque a pesar de que está en Ibagué, pero ya cuando usted está en una vereda donde no llega ni siquiera al transporte público, ahí es donde uno dice, bueno, esa es la comunidad que me gustaría como empoderar para que pudiese tener así que estaremos hablando. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, profe. Bueno, cerramos entonces nuestra última sesión del año del seminario. Les deseamos a todas las personas conectadas, a las personas aquí presentes, unas felices fiestas y nos veremos nuevamente el próximo año. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ah,